El alquimista, de Paulo Coelho. Este libro relata la historia de un joven pastor andaluz que un día dejó su rebaño de ovejas para emprender un viaje en el que aprendió a escuchar su corazón y descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras. Nos recuerda la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino. Nos habla de la leyenda personal que cada persona tiene. Vivir la leyenda personal es la razón de vivir. Y cuando tienes algo y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo, tu sueño. El joven pastor viaja en buscar de su tesoro escondido, siguiendo las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que Él escribió para cada uno de nosotros. El alquimista es comparado con otros libros conocidos como El Principito o Juan Salvador Gaviota. Con este viaje por las arenas del desierto, Paulo Coelho crea un símbolo hermoso y revelador de la vida, el hombre y sus sueños. Prefacio. Es importante advertir que El alquimista es un libro simbólico, a diferencia de El peregrino de Compostela, Diario de un mago, que fue un trabajo descriptivo. Durante 11 años de mi vida estudié alquimia, la simple idea de transformar metales en oro o de descubrir el elixir de la larga vida ya era suficientemente fascinante como para atraer a cualquiera que se iniciara en magia. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, pues antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de que todo se acabaría un día me desesperaba, de manera que al enterarme de la posibilidad de conseguir un líquido capaz de prolongar muchos años mi existencia, resolví dedicarme en cuerpo y alma a su fabricación. Era una época de grandes cambios sociales, el comienzo de los años 70. Y en Brasil no se encontraban aún publicaciones serias sobre alquimia. Al igual que uno de los personajes del libro, comencé a gastar el poco dinero que tenía en la compra de libros importados y dedicaba muchas horas diarias al estudio de su complicada simbología.
Intenté ponerme en contacto con 2 o 3 personas en Río de Janeiro que se dedicaban seriamente a la gran obra y rehusaron recibirme. Conocí también a muchas otras que se decían alquimistas, poseían sus laboratorios y prometían enseñarme los secretos del arte a cambio de verdaderas fortunas. Hoy me doy cuenta en que en realidad no sabía nada de lo que pretendían enseñarme. A pesar de toda mi dedicación, los resultados eran absolutamente nulos. No sucedía nada de lo que los manuales de alquimia afirmaban en su complicado lenguaje. Era un sinfín de símbolos, dragones, leones, soles, lunas y mercurios, y yo siempre tenía la impresión de hallarme en el camino equivocado, porque el lenguaje simbólico permite un gigantesco margen de error. En 1973, ya desesperado por la falta de progresos, cometí una suprema irresponsabilidad. En aquella época yo estaba contratado por la Secretaría de Educación del Mato Grosso para dar clases de teatro en dicho estado, y decidí utilizar a mis alumnos en laboratorios teatrales cuyo tema era la tabla de la esmeralda. Esta actitud, unida a algunas incursiones mías en las áreas pantanosas de la magia, hizo que al año siguiente yo pudiera sentir en mi propia carne la verdad del proverbio: el que la hace, la paga. Toda a mi alrededor se derrumbó por completo. Pasé los siguientes 6 años de mi vida en una actitud bastante escéptica en relación a todo lo que tuviese que ver con el área mística. En este exilio espiritual aprendí muchas cosas importantes, que solo aceptamos una verdad cuando previamente la negamos desde el fondo del alma, que no debemos huir de nuestro propio destino, y que la mano de Dios es infinitamente generosa, a pesar de su rigor. En 1981 conocí
R.A.M., mi maestro, que me reconduciría al camino que estaba trazando para mí. Y mientras él me entrenaba en sus enseñanzas, volví a estudiar alquimia por cuenta propia. Cierta noche, mientras conversábamos después de un extenuante sesión de telepatía, pregunté por qué el lenguaje de los alquimistas era tan vago y complicado. Existen 3 tipos de alquimistas, dijo mi maestro. Aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando. Aquellos que lo son porque saben de lo que están hablando, pero también saben que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no al razón. ¿Y cuál es el tercer tipo? Pregunté. Aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que consiguieron a través de su vida descubrir la piedra filosofal. Y de este modo, mi maestro, que pertenecía al segundo tipo, decidió darme clases de alquimia. Descubrí entonces que el lenguaje simbólico que tanto me irritaba y desorientaba era la única manera de alcanzar el alma del mundo, o lo que yo llamo el inconsciente colectivo. Descubrí la leyenda personal y las señales de Dios, verdades que mi raciocinio intelectual se negaba a aceptar a causa de su simplicidad. Descubrí que alcanzar la gran obra no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres humanos de la faz de la tierra. Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos, sin lugar a dudas, sumergirnos en el alma del mundo. Por eso, el alquimista es también un texto simbólico. En el decurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuro rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje universal. Hemingway, Blake, Borges, que también utilizó la historia persa para
uno de sus cuentos y Malva Tahan, entre otros. Para completar este extenso prefacio e ilustrar lo que mi maestro quería decir con lo del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar una historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño de Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia. Un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señor y al niño Jesús. En el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas humildes que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabarismos. Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner fin a los homenajes, pues el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer y podía desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire, haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora.
y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño. El autor. Prólogo. El alquimista cogió un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas, encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor a la que llamaron Narciso. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las Oreades, diosas del bosque, y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce que era en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntó las Oreades. Lloro por Narciso, repuso el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oreadas. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes. Finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mi orilla, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. Qué bella historia, dijo el alquimista.